Hoy continuamos con nuestra serie, o más bien terminamos eso, ¿verdad? Terminamos con nuestra serie de Dios de promesas. Vi la imagen que Jesús puso pues para promocionar esto. Yo quedé, no sé ustedes, pero yo quedé impactado con esta imagen. ¿Sabes? Estas olas ahí. Porque el agua la verdad es que tiene la capacidad, a pesar de que uno la ve tan suave, tan nada, ¿no? O sea, tan aguada, ¿no? Tiene la capacidad de destruir las cosas más duras que en las que nosotros tenemos, ¿no? Por donde menos pensamos, el agua pasa, ¿no? Y los que trabajan o han visto en construcción o en sus casas se darán cuenta, ¿no? Que por donde va comienzan las goteras y las cosas y las filtraciones y el agua comienza a ser de las suyas, ¿verdad? Y hay imágenes que encierran tantas cosas que a veces uno quisiera poder decir, y a veces uno encuentra una imagen y tú te das cuenta que tú dijiste 1000 palabras y encontraste una imagen con la cual la gente realmente se identificó más que con las 1000 palabras que pudiste haber dicho, ¿no? Hoy, terminando nuestra serie, vamos a compartir sobre cómo reclamar una promesa. Y cuando venía pensando sobre este tema, sobre este asunto de cómo reclamar una promesa, pensaba, sabes, en mi diario, mi trabajo diario, ¿no? Porque como abogado me toca saber o aprender o entender sobre cómo se reclaman las cosas, obviamente, ¿verdad? Tengo que aprender cómo se reclama de todo tipo de cosas. Aquí en Panamá, como saben, de hace unos años hacia acá, hay una posibilidad de las personas que tienen más de 70 años y que no tienen una jubilación de poder reclamar una pensión por parte del Estado. Eso es algo que antes no existía. Es una posibilidad de hacer un reclamo, ¿no? Así, en nuestra sociedad existen una infinidad de cosas o de razones por lo cual tú puedes reclamar algo. Le invito a que leamos en Hebreos, ahora abran sus Biblias, ya sea en su teléfono, en su tableta, en Hebreos, o en su Biblia si la trajeron impresa, Hebreos 10:35. ¿Quién la lee por ahí, ya sea de la pantalla o de su Biblia, por favor? ¿Quién me ayuda? Diga, hermana. Diga. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Nosotros confiamos en ella, Señor. Y queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor, conforme a lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea una realidad, no solamente una alegoría, Señor, o un ejemplo, sino que nuestra vida diaria podamos vivirla, Señor. Ok, en cuanto a este tema de cómo reclamar las promesas de Dios, nuestro primer punto va a ser, todas las promesas de la Biblia son para nosotros hoy. Jesús explicó bastante bien este asunto, ¿no? Obviamente, no todas las promesas que están en la Biblia, que encuentras en la Biblia, son para nosotros hoy. Sin embargo, esa es la respuesta directa, y la respuesta corta es no. No todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros hoy. Pero una respuesta un poquito más extendida o un poquito más profunda o un poquito más a detenimiento es que las promesas de Dios nos muestran cómo Dios actúa. Cuando tú ves unas promesas de Dios en la Biblia, te muestra el carácter de Dios, el amor de Dios, la provisión de Dios en una necesidad. Y el ejemplo que compartían en esta serie es el ejemplo de Abraham y Sara, ¿verdad? Que recibieron una promesa por parte de Dios, a pesar de que ya tenían una edad avanzada, y que Sara, lo que dice la Biblia es que era estéril. Recibió una promesa de parte de Dios de que tendrían una descendencia como las estrellas del mar. Sería un error si nosotros hoy en día encontramos este pasaje y pensamos que es que Dios nos está diciendo que nos va a dar una descendencia, porque no necesariamente es eso. O sea,
En el momento que tú leas un pasaje como este, no necesariamente Dios te está diciendo eso. Sin embargo, en una respuesta un poquito más profunda a esta pregunta, es totalmente válido que tú como cristiano confíes en Dios al ver cosas que pasan en la Biblia o cómo Dios prometió, sabes, a las personas, a los personajes que actuaron en la Biblia. Es totalmente válido que tú confíes en que Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida. Aunque tengas un diagnóstico que te diga, mira, la ciencia nos dice que usted no puede tener hijos. Y claro, si la ciencia nos dice que usted no puede tener hijos, eso tiene un fundamento, ¿verdad? Unos exámenes que se han hecho y esto. Sin embargo, ¿sabes? Eso no elimina que tú puedas confiar en Dios y que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. De que tú puedas ver a Dios actuar como a Dios actuó en el tiempo. No es que le vas a decir a Dios, Dios, yo estoy seguro que yo abrí este pasaje aquí y que tal como Abraham y a Sara, tú me tienes que dar un hijo. No es eso. Sin embargo, tú como cristiano puedes tener una actitud de que Dios, si tú cumpliste esta promesa, si tú le diste, no solamente a Sara, sino que en otros ejemplos de la Biblia, a mujeres que eran estériles y te pidieron a ti, tú les diste un hijo. Señor, yo te pido también a ti que tú cumplas el milagro de que yo tenga un hijo. ¿Sabes? Porque tener un hijo, ese uno no lo ve así, ¿no? Pero créanme que tener un hijo es un milagro de Dios. Y es algo que viene de Dios. No es un accidente, no es algo que pasó porque producto de la coincidencia. Yo estoy convencido de que ese es un milagro de Dios. Y de esa manera tú puedes ver a Dios actuar a través de las promesas de Dios que no son directamente para tu vida, pero que tú al verlas cumplir en la Biblia, tú puedes decir, Señor, yo confío en ti y que tú sigues siendo poderoso, porque nosotros confiamos de que Dios sigue siendo poderoso, de que o nosotros confiamos o creemos de que manifestaba en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o en esos siglos atrás y creemos que es el mismo Dios que se puede seguir manifestando el día de hoy. Ok, punto número 2. ¿Quién puede reclamar una promesa de Dios? Las promesas de Dios son para los creyentes. Ese es nuestro punto de partida. Con una sola excepción, que es la promesa que abre las puertas para las demás. Todo ser humano, sea creyente o no, tiene una promesa a su disposición, que es que si aceptas a Jesucristo en tu corazón, como tu Señor y como tu Salvador, entonces tú serás salvo y recibirás la vida eterna. Es la promesa que está abierta para todos, para cada uno de nosotros, para toda persona, toda criatura de Dios, está abierta esa promesa. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 9. ¿Alguien que lo tenga por ahí? Esa es la promesa principal y la cual nos permite o nos abre la puerta para posteriormente reclamar todas las promesas que Dios nos ha dejado. Aquí no quiero entrar en cuántas promesas Jesús sabe un poquito más de cuántas promesas son o estudiar un poquito más de esa parte, ¿no? Yo quería comentarles, en cuanto a esto, quería comentarle una experiencia, ¿no? Hay un área de la profesión mía que yo siempre he tratado por todos los medios de evitar. Y esa área es migración. Mis amigos extranjeros me podrán entender bien por qué he tratado de evitar migración, ¿no? Espero que no haya ningún funcionario en migración aquí. Créanme, porque los funcionarios de Dios no tienen posibilidad de reclamar ninguna promesa. Los funcionarios de migración no tienen promesa. No hay posibilidad que puedan reclamar una promesa. ¿Sabes? Tanto para los funcionarios como para uno que trabaja, es muy difícil trabajar en migración. Todos los días hay filas interminables
todos los panameños que no les ha tocado ir, son bendecidos, ¿verdad que sí? Hay filas interminables para tomar un número, después tienes que esperar que ese número te llamen y luego cuando te van a atender, seguramente encontrarán algo que te falta y te mandan para atrás. Y obviamente si te pueden mandar para que no vengas hoy mismo, mejor. Pero, ¿sabes? Olvidando un poquito el trauma que significa todo lo que es migración. Y obviamente los funcionarios que nos atienden, que atienden a la gente no tienen la culpa, ¿no? de esta situación y es algo mucho más, ¿sabes? Mucho más profundo y que no está en sus manos resolver, ¿no? Pero, ¿sabes? Antes de hacer cualquier cosa en migración, antes de poder presentar una solicitud de residencia, o de residencia ya sea temporal o permanente, tú primero tienes que hacer, hay una cosa que tú tienes que hacer. Gonzalo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer cuando ya se te olvidó? Tienes que registrarte primero, tienes que ir a llevarte a registrar, tienes que llevar tu pasaporte, tienes que responder una serie de preguntas que te hacen, huella digital, tú sabes, es como que paso cero. Vaya a migración y registre su pasaporte y al final su pasaporte tiene un sello que dice registrado en migración. Si no tienes eso, puedes tener el récord policial, puedes estar contratado, puedes todo. Lo que sea que puedes ser ciudadano de los Estados Unidos, lo que sea, pero no puedes hacer nada si no estás registrado primero, ¿no? Algo como son las promesas de Dios. Tú necesitas primero, antes de reclamar una promesa de Dios, necesitas haber aceptado a Jesucristo en tu corazón. Si tú no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, para que Él sea el Señor, para que Él sea el Señor de tu vida, y reconoces que lo necesitas en tu vida, ¿sabes? Es como que tienes una casa, pensaba en esto, tienes una casa, te entregaron una casa, pero no puedes entrar por la ventana, no puedes entrar por la puerta de atrás, no puedes entrar por la ventana del baño, tienes que entrar por la puerta principal, ¿verdad? Y esa puerta principal es la salvación. Por ahí tienes que abrir la puerta, dar la vuelta a la llave, entrar por ahí, y después de ahí hay un montón de puertas, hay un montón de cuartos, hay un montón de caminos hacia donde llegar. Pero debes comenzar primero con reconocer y aceptar a Jesucristo en tu corazón. Ok, punto número 3. ¿Por qué Dios nos promete algo? A mí me encanta este punto. ¿Por qué Dios nos promete algo? ¿Por qué tendría que prometernos algo? Echando un poquito para atrás el cassette. Lo que son de la época de ahora, en mi tiempo se escuchaba la música en cassette. Yo escuchaba la música en cassette, compraba unos cassettes bien buenos que tenían brillo. Sony, yo compraba unos Sony que tenían brillo y tenían tremendo bajo y toda la cosa. Tenía el lado A y el lado B y ahí grababa mi música, ¿no? ¿Sabes? Cassette, como le decía, en nuestra sociedad tú puedes reclamar por muchas cosas. Cosas por las cuales puedes reclamar. Puedes reclamar si has pagado un seguro, tienes derecho a reclamar, ¿verdad? Tienes derecho a reclamar, ya sea si tuviste un accidente o si ya digamos que si es de vida, bueno, si una persona falleció, sus familiares tienen derecho. Si es de salud, bueno, si te enfermaste, ¿no? Si es de accidente, bueno, si tu carro tuviste un accidente. Por medio de los seguros, si estás en el seguro social, igualmente tendrás también derecho a reclamar. También tienes derecho a reclamar por la justicia, si alguien tenía un contrato contigo o un acuerdo contigo y no cumplió, entonces tienes derecho a reclamar. Tienes derecho a reclamar también si un familiar tuyo te dejó una propiedad cuando se murió, tú tienes derecho a reclamarla, ¿verdad? Y para todo ese servicio llámeme, exacto. ¿Sabes? Hay infinidad de razones por las cuales tienes derecho a reclamar. Pero nada de esto, ninguna de estas se parece al por qué Dios nos promete algo. Porque, ¿sabes? Dios no nos promete algo, ni nos da derecho a reclamar una promesa, ni por justicia social, ni por justicia en sí, ni por algún derecho que nos hayamos ganado.
ni que porque seamos hijos de alguien o nieto o sobrino de alguien. Dios nos promete algo porque, y yo encontré tres cosas encontraba en este aspecto, que Dios nos promete, o las razones por las cuales Dios nos promete algo, son porque son expresión de su amor y su cuidado. ¿Sabes? Y eso cuando pensaba en eso me llegaba mucho eso, ¿no? Las promesas de Dios expresan el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y el cuidado que, sabes, que Él procura para ti y para mí. También Dios utiliza las promesas o nos da esas promesas para recordarnos su poder. Y sabes, porque nosotros nos olvidamos de las cosas, tenemos mente corta. ¿Sabes? Vemos a Dios actuar hoy de manera increíble y en unos meses, wow, ¿qué pasó? Se nos olvidó todo, nos desanimamos y nos perdimos. Y Dios utiliza las promesas para ayudarnos a recordar su poder, ayudarnos a recordar cómo Él puede actuar. Y la tercera razón que encontraba era para que otras personas también vean a Dios actuar, reconozcan su poder y reconozcan cómo Él actúa, a través de nosotros, obviamente. Al escuchar y al ver que nosotros compartamos de las cosas que Dios nos promete y cómo las vemos cumplir, ¿verdad? Punto número 4, que tendrá algunos subpuntos, pero es que obviamente el punto principal. ¿Cuándo podemos reclamar una promesa de Dios para nuestra vida? Y en este aspecto vamos a ver algunos subpuntos ¿sabes? Donde tiene parámetros que nos da la Biblia sobre las promesas de Dios. Que obviamente las promesas de Dios no son para reclamar cuando a nosotros se nos ocurre, o cuando tenemos un antojo de algo, cuando vemos que no sé, que Gabriel se compró un apartamento bonito ahora con área social y yo digo, Señor, tú me prometiste que tú... Dios no, esas no son las promesas, son para los antojos que a ti se te pueda ocurrir, ¿verdad? Son para que la voluntad de Dios se cumpla, ¿no? Y el primer punto en cuanto a esto es que podemos reclamar una promesa de Dios cuando tenemos una necesidad que puede ser llenada. Le invito a que vayamos a ese pasaje. Salmos 32, capítulo 8. Y como este pasaje nos da un ejemplo de esto, ¿no? Estás en una situación que necesitas tomar una decisión. No sabes, ¿qué hago ahora? ¿Tomo este trabajo que me ofrecieron? ¿O sigo donde estoy ahorita? ¿Me pongo a estudiar esto que he querido siempre o me mantengo solamente trabajando? ¿Qué hago, Señor? ¿Quién lee ahí Salmo 32, 8? El Señor dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Ok, un buen ejemplo de cuando estás en una situación como esta, no sabes hacia dónde debes caminar, qué decisión debes tomar. Dios ha prometido que Él te va a guiar, que Él te va a orientar, que Él te va a dar la solución en medio de de las encrucijadas que nos encontramos. Ok, otro punto. ¿Cuándo podemos reclamar una promesa? Cuando el contexto de la Escritura lo permite. Primera de Juan 5, 14 al 15. Si no está allí, necesito que la busquen y que alguien también busque Segunda de Pedro 3 al 8. 3:8, perdón. ¿Quién lee Primera de Juan 5, 14, 15? Este es un pasaje que muchas veces utilizamos para nuestro propio antojo o nuestra propia conveniencia. ¿Quién por ahí? Dale, Carlos. De 14, 15. ¿Sabes? Muchísimas veces nosotros escuchamos a la gente diciendo, bueno, pide que se te va a dar, pide que se te va a dar. Y la gente tú le escuchas diciendo que van a pedir lo que se les ocurra o lo que piensan que necesitan, ¿no? Pero se nos olvidan que promesas como esta tienen una condición, ¿verdad? Y la condición es que sea conforme a la voluntad de Dios, que sea agradable a los ojos de Dios. Y eso no es nada sencillo.
que nuestro corazón, que nuestras peticiones, que lo que nosotros queremos sean conforme al corazón de Dios, es una de las cosas más difíciles en la vida. En una situación específica, saber qué es lo que Dios quiere o por dónde Dios quiere que tú te muevas, wow, es a veces como como le digo, como un acertijo, una cosa un laberinto. ¿Por dónde camino, Señor? Si es por aquí, ¿te gusta por aquí o te gusta por allá? Y como les decía antes, no podemos pensar que las peticiones egoístas que tengamos nosotros, para sentirnos contentos, para sentirnos bien, Dios no las tiene que cumplir. Dios no necesita meter, usted sabe, puntos con nosotros, no necesita que nosotros estemos contentos con Él y que hacer cosas para que, ok, voy a hacer esto con Pocho para que Él esté contento y entonces así me siga adorando o me siga sirviendo o se siga portando bien. Dios no tiene que hacer nada de eso con nosotros. ¿Quién tiene 2 de Pedro 3:8? Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y otro parámetro importante a entender es el tiempo de Dios. No sé, ¿alguna vez a usted le han dicho de que, bueno, tienes que ver el tiempo de Dios? ¿Quién le han dicho así? O alguna persona le ha dicho de esa manera. Tal vez no es el tiempo de Dios. Y a veces uno se pone a pensar, pero ¿qué quiere decir eso de que el tiempo de Dios? O sea, es una locura. Si Dios, primero que todo, no está sujeto al tiempo. Entonces, Dios, cuando una vez me toque conversar con Dios sobre este tema, le voy a decir, bueno, Dios, acuérdate que para mí un día es como un día, no, para mí un día es como un día. Así que si yo necesito hoy, es hoy. No tengo la máquina del tiempo para tú sabes, para echar para atrás ni para adelante. Es muy difícil cuando estamos en una situación específica y en efecto tenemos una necesidad, tú y yo, escuchar que alguien nos diga, bueno, tal vez no es el tiempo de Dios para ti o no es el tiempo para que hagas esto. Es muy difícil y muy complicado. Pero créanme que Dios no se les pasa nuestros casos o nuestras situaciones. Dios no es como yo, que a veces tengo unos casos que tengo que atender y se me va abajo de la montaña de expedientes y se me olvida. O de pronto alguien se lleva mi escritura que tenía que llevarla y la pone en otro lugar y después se me olvida. Créame que Dios no funciona de esa manera. Dios, que sabe y que maneja y que controla el tiempo, definitivamente sabe cuál es el momento para cumplir alguna promesa en tu vida que necesitas. Porque de verdad yo sé, y yo he estado y me toca estar todavía en situaciones donde tú dices, y Señor, yo necesito esto, Señor. No es algo que yo te estoy pidiendo para tú sabes, para querer mostrar que tengo o porque yo sea egoísta, sino porque genuinamente lo necesito, Señor. Créeme que en esa situación Dios no se olvida de tu caso, Dios no se olvida de tu situación, Dios no se olvida de tu necesidad. Pero debemos confiar en que, ¿sabes? De que Dios, que todo lo sabe y que está en todos los lugares, ¿sabes? Tiene el momento oportuno y tiene el momento indicado para responder nuestra oración, para responder la necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Ok. Si estamos caminando en su voluntad. Obviamente para poder reclamar una promesa de Dios, es muy importante que estemos caminando deseando agradar a Dios. ¿Sabes? No solamente es necesario haber aceptado a Jesucristo en tu corazón, ¿no? Sino que tú debes vivir constantemente deseando agradar a Dios, ¿no? Y yo le decía una vez, el otro día le decía a una persona que, un poco sobre este tema, ¿no? Le decía que, ¿sabes? Ser un cristiano que busca agradar a Dios no se trata de querer aparentar una perfección o querer decir de que, bueno, lo que pasa es que chuleta, yo, una vez Orlando me decía que alguien le dijo, y que un hermano de la iglesia le dice así, que
hermano, tengo, no sé, 5 días que no peco. Y Orlando se quedó así como que viendo lo que parecía. ¿Está hablando en serio? Yo no sé si está hablando en serio o no. ¿Sabes? Pero, ¿sabes? No se trata de eso. O sea, no se trata de querer pensar que no vas a pecar porque siempre pecamos, ¿no? Pero hay una diferencia entre vivir una vida decidida a agradar a Dios en medio de nuestra lucha, en medio de nuestro pecado, y en medio de seguir luchando y seguir queriendo agradar a Dios, a decidir, ¿sabes qué, Dios? O sea, está bien todo lo que tú dices, pero yo quiero seguir haciendo esto. O sea, yo lo que estoy haciendo está mal, pero yo voy a seguir, Dios. O sea, hay una diferencia entre luchar con el pecado a diario y hay una diferencia entre rendirse en la lucha con el pecado y decir, ya, o sea, esto, ya yo voy a dejarlo, o sea, yo sigo con mi vida y Dios, si no te gusta, bueno. Sabes, la desobediencia a Dios, el pecado, nos impide comunicarnos con Dios siquiera. Corta la comunicación con el Espíritu Santo. Entonces, si ni siquiera, sabes, tienes establecida una comunicación con Dios, ¿cómo puedes esperar que Dios va a cumplir una promesa? Cuando lo primero que tienes que hacer es restablecer el contacto, la comunicación con Dios, pidiéndole perdón a Dios con un corazón genuino y decidiendo apartarte del mal camino. Y entonces comienzas por ahí para luego entonces poder reclamar unas promesas. Por favor, le invito a que leamos de Juan 2, del 1 al 2. ¿Quién me ayuda por ahí? Queridos hijos, cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amén. Yo no sé por qué hablan mal de los abogados si Jesucristo es nuestro abogado. No entiendo. ¿Sabes? Si pecamos, podemos arrepentirnos. No tenemos por qué quedarnos viviendo una vida apartada de Dios. Tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y el último aspecto, cuando el Espíritu de Dios lo confirma. Y a veces cuando uno escucha estas cosas así, uno se pone a pensar que esta gente ahorita está hablando de cosas, ¿cómo se llama? Místicas, cosas raras, cosas así. ¿Sabes? Pero el Espíritu Santo es real. Yo creo que el Espíritu Santo es real. Tenemos esa convicción de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y no estamos hablando de una cosa extraña, una cosa que tengas que hacer, no sé, hacerte unos pasos y unas cosas para poder comunicarte con el Espíritu Santo. Estoy convencido que el Espíritu Santo nos habla de manera constante, ¿sabes? En donde sea, en el lugar que sea que estés. Nos habla, nos dirige, nos corrige, nos anima, nos exhorta. ¿Sabes? Y esa es una manera en que puedes saber cuando puedes reclamar una promesa de Dios. El Espíritu de Dios te lo confirma en tu corazón. Cuando sientes, ¿sabes? Esa paz, esa tranquilidad en tu corazón de que, ok, Señor, es por aquí la cosa. Y sí, claro, tiene que ver con algo que experimentas en tu corazón, algo que sientes tú que es el camino correcto, que se puede a veces confirmar con algo que alguien te diga, con un familiar o algo que te diga alguien, con algo que te diga un amigo, pero que principalmente tiene que ser algo que está en tu corazón, ¿verdad? Cuando se trata del Espíritu Santo y que tú sientas la confirmación de que es Dios el que te está hablando y que es Dios el que te guía por un lugar y que te indica que una promesa va a ser cumplida. Te invito a que oremos esta tarde ya. Señor y Dios,
Te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Señor, porque confiamos en tus promesas, Señor, que son verdaderas, Señor.